esa parte en donde estamos de nuestro emprendimiento o de nuestras empresas. ¿A dónde vamos para hoy? Bueno, vamos a ver nuestro primer slide. ¿Dónde vamos? ¿Cómo cobrar lo que vales sin justificarse? Miren ahí donde pongo mi tacita de café. Ustedes saben que yo sin el café no funciono en la tacita de café. ¿Cómo cobrar lo que vale sin justificarte? Ese es el tema que vamos a estar conversando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque sabemos a veces lo que queremos cobrar, aunque una de las preguntas que más me hacen mis clientes, o de las preguntas, no, las preguntas que yo le hago y los que ellos me responden, cuando digo, ¿qué es lo más difícil que se te hace en tu negocio? Y es, Indira, no sé cómo cobrar. O no me gusta cobrar. Le gusta que el dinero llegue, pero no le gusta cobrar. O no sé cómo cobrar. Y hoy no es que vamos a aprender cómo sacar esos numeritos de cuánto va a valer tu producto, sino cómo tú vas a poder cobrar ese dinero al cliente ideal sin tener que justificar el valor de tu producto o servicio. Recuerden que hablamos mucho del valor, de tu cobrar desde el precio. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la diferencia real entre lo que es precio y lo que es valor percibido. Recuerden que desde ayer estamos hablando de la percepción. Entonces, precio y valor percibido son dos cosas muy diferentes. Cuando el valor percibido es menor que tu precio, entonces ahí es que tú te justificas. Si tu valor percibido, o sea, lo que las personas creen de ti, ¿se recuerdan que ayer puse un ejercicio y le dije, díganme cómo las personas lo reconocen? Bueno, si las personas te reconocen como una persona que tiene un producto económico, entonces ya es difícil que tú pongas un precio alto. Y si no puedes poner ese precio alto, entonces tienes que justificar el precio. ¿Cómo justificas el precio? Diciéndole a las personas cosas de más. No, lo que pasa, como decíamos ayer, lo que pasa es que yo utilizo estos materiales de más calidad, lo que pasa, y viene toda esa justificación con una propuesta de 50 páginas. Pero todo lo contrario ocurre cuando el valor percibido es alto. ¿Okay? Si el valor percibido es mayor a tu precio, entonces la conversación cambia totalmente. Y miren ahí cómo hablamos de valor incluso. Cuando el valor percibido es mayor a tu precio, la conversación cambia. ¿Por qué? Porque ya las personas no te preguntan ¿por qué tan caro? No, la pregunta es ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo iniciamos esta mentoría? ¿Cuándo iniciamos este servicio? ¿Cuándo podemos empezar ese trabajo? Y señores, eso es totalmente real. Si la persona te percibe como un producto o servicio de cierto estatus o cierto valor, no le importa el precio que coloques. Y no es que con esto vas a abusar como negocio, no vas a abusar, es tu precio. Realmente es tu precio. Cuando yo doy una propuesta a un cliente, sea cual sea, y otra persona me llama para decirme, Indira, que el número que está aquí, digo, bueno, ese es el precio. Y no me importa, o sea, yo totalmente, tranquilamente y con una paz existencial puedo defender ese precio, porque ese es mi precio. No estoy sobrevaluando, no estoy poniendo nada que no sea real, es el precio. Entonces, cuando la persona conoce tu valor, sabe que ese es el precio y no hay que justificarlo. Yo recuerdo hace un tiempo ya que una persona vino a mi oficina y cuando se reunió conmigo para hablar de lo que íbamos a trabajar con ella, yo voy a abordarla y a decirle lo que incluye el servicio que ella me está solicitando. Y ella me dijo muy tranquilamente, no, yo no quiero que me expliques nada, ya yo lo leí, yo vine a pagar. O sea, ya la persona tenía todo lo que era el desarrollo y el desglose del servicio, que lo había visto en la página web, ya conocía mi valor en el mercado, ya sabía de mi trabajo y simple y llanamente vino a mi oficina a pagar el servicio y a decirme cuándo iniciamos. Entonces, eso ocurre cuando el valor percibido es más alto que el precio. Por eso es que tenemos que trabajar esa percepción, como decíamos el día de ayer. Y hoy vamos a estar trabajando ese tema
en esta masterclass. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas en nuestro canal de YouTube. Recuerden compartir este video para que más personas puedan ver esta clase de hoy y comentar. Si tienen alguna pregunta, ahí tienen el chat, pueden comentarla, pueden hacerlas. Yo se la voy a responder aquí en vivo. Si estamos todavía real time, le voy a responder. Puede ser de cualquier rubro que usted tenga, me hace la pregunta y yo la respondo. Ahora sí seguimos. Imagínate que estás en un vuelo. A mí me encanta poner a la gente así, a que su mentalidad, a que su mente vuele, como este ejemplo. Piensa que estás en un vuelo. El asiento de turista y el asiento ejecutivo están en el mismo avión, ¿verdad? Están en el mismo vuelo. Los dos van a aterrizar exactamente a la misma hora, porque están en la misma aeronave. Los dos van al mismo destino. Sin embargo, la clase ejecutiva cuesta varias veces más que la otra. ¿Por qué la gente paga sin molestarse? Te estoy haciendo la pregunta. Si los dos van al mismo lugar, si los dos van a aterrizar a la misma hora, si los dos van en la misma aeronave, ¿por qué un asiento es más costoso que el otro? Y la gente la paga sin ningún problema. La gente paga primera clase, la gente paga el ejecutivo, la gente paga ese asiento que tiene el espacio más amplio delante y no paga el otro asiento. ¿Por qué pasa eso? Déjame ver si dice, ay, gracias por los comentarios positivos sobre la conferencia, sobre la masterclass. ¿Por qué la gente paga eso? Te lo voy a explicar ahora en la próxima diapositiva. La gente lo paga porque no está pagando el transporte, no está pagando el vuelo, no está pagando la función, está pagando el trato, está pagando el espacio, está pagando el estatus, señores, el estatus, sobre todo la experiencia. En conclusión, está pagando, ¿saben qué? El valor percibido. Está pagando ese, yo viajo en primera clase. Está pagando ese, yo voy en clase ejecutiva. Puedo extender las piernas, puedo tomarme un vinito, puedo tener el almuerzo diferente al otro almuerzo, puedo tener entrar más primero al avión, puedo salir primero del avión. Toda esa experiencia se compra. Y esa percepción, ese valor que se percibe al tú decir que estás en clase ejecutiva, se paga con más dinero. Entonces la persona lo paga. Es un valor percibido. Eso es como cuando tú vas al VIP de cualquier lugar, un restaurante o un hotel. Tú pagas un VIP ¿para qué? Para tener ese valor percibido, para tener esa experiencia diferente. Entonces, convierte tu negocio, convierte tu marca, tu servicio en esa experiencia VIP, en esa experiencia de primera clase, en que la gente percibe ese servicio tuyo como ese VIP que tiene que pagarlo sin tener que decirte, dame la rebaja, sin tener que decirte, pero ¿dónde está el % del amigo? Conviértete en eso. Y manténlo, porque a veces también somos tan buena gente que, pero es que esta persona es amigo mío de muchos años, vamos entonces, no, manténlo, porque es un negocio y cuando tú tienes que pagar la renta, no viene esa persona a ayudarte a pagar la renta, la pagas tú. Cuando hay que pagar la luz, no viene esa persona a pagar la luz contigo o el teléfono, lo pagas tú. Entonces mantén tu negocio como un negocio. Le decía en esta semana a una alumna mía, los clientes son clientes, no los amigos. Los amigos son amigos y los clientes son clientes. Entonces, seguimos. Cuando nosotros justificamos, aquí está la trampa. Y esta trampa es en la que caemos
muchos de nosotros. Cuando sentimos que no nos perciben el valor, es donde nos entran los nervios y empezamos a explicar de más. Y empezamos a decir como todas esas cosas. Empezamos a dar más datos, nos convertimos en Google. Empezamos a dar datos, características y créanme, señores, la gente no se enamora, la gente no te compra porque tú le das una lista más larga de cosas. Tú puedes decirle el menú completo del restaurante y la gente no se va a quedar ahí si no le gusta la experiencia. Tú le puedes decir todo lo que incluye, todos los servicios que incluye tu salón de belleza y si no le gusta la experiencia de tu salón de belleza, no se va a quedar en él. Inclúyele toda la lista de servicios que tiene tu negocio, cualquiera que sea, y si la gente no percibe el valor de ninguno de esos servicios que tú le das, no se quedan. Por eso es que los servicios se dividen entre el servicio que es el punta de lanza y los demás servicios. Siempre tenemos que tener un servicio que es el que tú vendes como punta de lanza. Es el servicio que tú promueves, es el servicio por el que se te conoce, es el servicio que te va a dar la diversificación en el mercado y por el que la gente te va a reconocer. Con ese servicio que la gente te va a reconocer y por el que la gente te va a buscar y con el que la gente va a tener esa percepción tuya en el mercado de diferenciación, entonces tú puedes, luego que la gente llegue a ti por ese servicio, puedes hablarle de los demás servicios. Pero si tú empiezas a decirle que haces muchas cosas, la gente va a decir, pero ¿y a qué es que se dedica? ¿Y cuántas cosas es que hace? Y ahí pierdes el cliente. Ningún cliente se enamora de más cosas que tú por más cosas que tú le digas que haces. O de que este producto hace muchas cosas. Le voy a decir algo, les voy a poner un ejemplo y quiero que me contesten ahí en el chat. Cuando usted le dicen que un producto hace muchas cosas, por más buenas que sean, pero el producto hace muchas cosas, ¿qué es lo primero que usted piensa? Vamos a ver, quiero leerlos. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando le dicen que el producto hace muchas cosas? Mira, este producto lava, plancha, enjuaga, saca manchas. ¿Qué más? ¿Qué más? Lava, plancha, enjuaga, saca manchas, también es blanqueadora, te cubre los colores. Cuando un producto hace tantas cosas, no sirve. Eso es lo primero que no le llega a la mente. Ah, está diciéndome como demasiadas cosas, ese producto no es verdad, eso no sirve. Entonces, eso mismo piensan las personas cuando tú le dices tantos beneficios de tu producto, aunque sean verdad. Porque no quiero decir que los beneficios que estás diciendo de tu marca o de tu producto son mentiras. Pueden ser verdad, pero si los dices todos para justificar un precio, la gente va a pensar que es mentira y que lo único que quieres es venderle. Entonces, mientras más te justificas, menos vendes. Continuamos. Gracias por sus corazoncitos. ¿Qué es justificarse o por qué nos justificamos? Cuando nos justificamos es casi siempre la señal de que hay un hueco entre el precio y el valor percibido. Cuando la gente empieza a justificarse mucho es que existe ese hueco, que la gente piensa más en lo que vale del precio que en el valor que la gente está percibiendo. Quiero que ustedes tengan muy claro la diferencia entre precio y valor, entre lo que es precio, que es ese número, y el valor, ¿ok? Seguimos con la próxima. La trampa de venderle a todo el mundo. La trampa de venderle a todo el mundo, señores. Miren, esa es una de las cosas que yo más hablo. Cuando tú quieres venderle a todo el mundo, ¿qué pasa? No le vendes a nadie. Gracias desde New Jersey, me dicen que están por ahí activos desde New Jersey. Cuando le quieres vender a todo el mundo, no le vendes a nadie. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando quieres hablarle a todos los segmentos de personas con un solo servicio o con un solo negocio, todo el mundo no te va a escuchar. No puedes venderle a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa?
Debemos filtrar. Y filtrar no te hace perder clientes. Al contrario, cuando tú filtras, ganas los clientes que de verdad valen. ¿Por qué? Porque tú no necesitas más ojos sobre ti, no necesitas más personas que estén mirándote. Lo que necesitas son que las miradas correctas estén sobre ti, que ese cliente correcto te esté mirando. Entonces, cada vez que te atreves a decir, esto no es para todo el mundo, este producto no es para todo el mundo, este servicio no es para todo el mundo, tú te vuelves irresistible para los que sí son tu cliente. Cuando tú niegas tu producto al cliente que no es tuyo, te das a respetar con el cliente que sí es tuyo. Te lo digo por experiencia propia. No pierdes, ganas muchísimo más. Entonces, ¿cómo identificar a ese cliente que paga sin regatear? Todos sabemos lo que es regatear. Todos debemos saber lo que es regatear. Regatear es cuando te piden ese descuento, cuando te dicen y cuánto cuesta y cuando te ponen a dar muchas vueltas. Bueno, vamos a identificar ese cliente que regatea mucho. Tenemos 5 formas, no, 4 rasgos. Son 4 rasgos que tiene ese cliente que paga sin negociar. Y el primer rasgo, quiero que lo anoten, señores, anoten estos rasgos que son importantísimos para que ustedes lo puedan manejar. Recuerden que estamos trabajando hoy el poder no justificar el precio y poder conseguir esos clientes que pagan sin tener que estar regateando tanto. El primero, el que le duele el problema de verdad y le urge. No es un estaría bien, si un no, necesito esto ya. Vamos a explicar. Como dice un amigo mío, paso a explicar. ¿Qué cliente es este? Este cliente es el que sabe ya que tiene un problema. Él sabe que tiene un problema y no está buscando cualquier persona que le resuelva ese problema. Está buscando una persona especializada en eso que necesita resolver. Está buscándote a ti, que ya él te vio varias veces en Instagram, en la página web, en Google Ads, en televisión, en cualquier sitio que te vio. Te ha visto varias veces, te ha visto tu expertise, alguien le habló de ti, sabe de tu trabajo, reconoce el valor que tienes tú como profesional, tiene un problema y tú le puedes resolver ese problema. Entonces, ese es el primer cliente que cuando llegue donde ti te va a decir dónde firmo, cuánto pago y vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque ya reconoce tu valor, tiene un problema y sabe por la percepción que tú le has creado que tú eres la solución. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo, el que valora la transformación, no el entregable. O sea, ese no compra 10 sesiones, ese no compra una página web, ese compra el resultado. ¿En quién se va a convertir? Señores, muchas veces hemos hablado, y lo dijimos en el día de ayer, que cuando se compra o cuando se está vendiendo algo, no se venden las características. No se vende, este celular hace y hace y hace. No, dígame cómo yo me voy a sentir al comprar ese celular. Dígame cuál es el resultado que yo voy a tener al comprar ese celular. ¿Qué yo voy a poder solucionar cuando compre ese celular? Entonces, ese es el cliente número 2. A mí no me interesa si son 10 sesiones, 7 sesiones, 8 sesiones, 20 sesiones. A mí no me interesa si son $800, $1,000 o $15,000. A mí me interesa saber si el problema que yo tengo, usted me lo va a resolver y cómo yo voy a transformarme del punto A al punto B. Ya. Yo no quiero otra cosa. Yo no quiero que me explique más. Entonces, ese tipo de cliente es el segundo cliente que te negocia sin regatear. Ahora, tú tienes que estar listo para ese cliente. Que cuando ese cliente te diga cuántas sesiones son, cómo yo voy a llegar del punto A al punto B,
tú sepas cómo hacerlo y realmente tú lleves a ese cliente del punto A al punto B. Porque si tú no puedes hacer eso y le vendes humo, vas a tener un gran problema, porque no vas a perder ese cliente, vas a perder muchos clientes, porque ese se lo va a decir al pueblo. Entonces, todo con el que ese cliente se tope va a decirle que tú eres un mal profesional. Y el poco trabajo que hayas realizado se va a perder. El tercer cliente que paga o que negocia sin regatear es el que tiene con qué y decide él. No tiene que pedir permiso ni estirar $1. Señores, cuando nosotros vamos a hacer una negociación, hay una frase muy famosa que dice, no negocies con el payaso, negocia con el dueño del circo. Cuando tú vas a hacer una negociación, cuando vas a hablar vas a enviar una propuesta, vas a hablar sobre un servicio, un producto, vas a enviar algo, tienes que hablar con el dueño del negocio. Tienes que hablar con la persona que toma la decisión. No puedes irte donde una persona que tal vez tiene que hablar con otra, que entonces va a hablar con un tercero, que tiene que pedir un permiso. No hagas eso. Tienes que ver exactamente con quién es que debes de estar hablando y hablar con él o con ella en su defecto. Porque si pierdes la negociación por estar hablando con la persona que no es la indicada, entonces pierdes tiempo y al final perder tiempo es perder dinero. Cuando nosotros vamos a entregar una propuesta, cuando nosotros vamos a tener esa reunión de negocios, tú tienes que estudiar a esa persona que vas a reunirte con ella. ¿Por qué? Porque no solamente se lleva una propuesta a una empresa se va donde una persona para sacar el dinero, para que te diga que sí. Tú llevas esa propuesta con toda la intención y con todo el reconocimiento de cuál es el problema, de quiénes son las personas que toman esas decisiones, de en qué tiempo tú le vas a resolver ese problema, de si tienen otros problemas que también pueden estarle afectando, no solamente el que tú le vas a resolver. Entonces se estudia la compañía o la persona. Si cuando tú estudias esa compañía te das cuenta que con quien te vas a reunir no es el que toma la decisión, entonces puedes tú hablar o sustituir a esa reunión, hablar con las personas y pedir otra reunión con quien toma realmente la decisión para que no pierdas tiempo. ¿Ok? Vamos entonces a la próxima diapositiva y ver el número 4. ¿Quién es la cuarta persona que no hace ese regateo? Y es el más importante, el que te elige por confianza y por encaje, o sea, porque encaja contigo, no porque compara precios en una hoja de cálculo. Ese es el más importante. ¿Por qué? Porque esa es la persona, señores, que reconoce tu valor, sabe cuál es tu expertise, tu experiencia, sabe realmente cuáles son tus casos de éxito, hace ese engranaje contigo, porque también hay clientes o tú tienes que reconocer que cuando tú vas a trabajar con un cliente deben tener una comunicación fluida, tiene esa comunicación fluida contigo y va a trabajar contigo de la mano, reconociendo que aunque te está pagando para que realices un trabajo, él también o ella también tiene que poner de su parte y tiene que trabajar. Porque cuando te pagan para hacer un trabajo no es un trabajo tuyo solo, tiene que trabajar esa otra persona también. Entonces, cuando hay ese engranaje como un relojito suizo, eso funciona. Entonces, cuando esta persona es la que te reconoce a ti para que tú puedas trabajar con ella y no te contrata solamente porque hay una hoja de cálculos donde hay varias propuestas y dicen, oh, este está cobrando 10,000 y este está cobrando 15,000, pues vámonos con el de 10,000 porque es el más económico. Cuando eso no pasa y te compran, aunque tú estés cobrando 25, pero saben que tú le vas a resolver el problema, esa persona
está confiando directamente en ti. Dice aquí, se vende la experiencia porque la experiencia que va a tener el cliente es lo que está. Es cierto, así mismo es, entregar mi corazón, así es. Así mismo es la persona que nos escribe aquí. Señores, el cliente ideal, aquí te voy a hablar de estas frases que tú vas a poder trabajarlas para crear una frase global donde tú vas a poder trabajar tu cliente ideal, donde tú vas a poder unir a tu cliente ideal. Cuando tú unes esta frase globalmente, tú vas a tener claro lo que es ese cliente ideal para ti. Son 5 puntos que vas a tener que tomar en cuenta para ello, ¿ok? Y el primer punto es que es una persona, cuando tú completas, es una persona que, y cuando después del que debes poner su situación, o sea, o su situación, o su rol, o su momento de vida. En el segundo punto, está luchando cada día con qué está luchando esa persona, cuál es su dolor concreto, sus palabras, pero no las tuyas, sino la persona o el cliente con el que estés trabajando. Lo tercero, ya esta persona ha intentado las soluciones que ha probado, qué tan profunda que él no le ha funcionado, qué trató. El cuarto punto es lo que de verdad quiere, la transformación profunda que esa persona quiere hacer, lo que realmente está en su corazón hacer, no el entregable, no lo que dice tu propuesta, sino lo que ese cliente necesita. Y la quinta frase que debes completar es, estaría feliz de pagar por, y es aquello que valora tanto que no lo discute. Antes de que pases a la próxima diapositiva, baja acá. Estas preguntas que vamos a responder ahora, la vamos a volver a poner en un momentito con una idea central. Quiero que ustedes le pongan mucha atención. Esas preguntas tú las vas a responder basándote en el cliente, no en lo que tú quieres que el cliente haga. Vamos a ser claros, porque si no, no va a funcionar. Si no, no vas a poder trabajar desde la percepción este precio y no vas a poder vender desde el valor. ¿Por qué? Porque esos valores no lo vas a sacar de ti, lo tienes que sacar del cliente. Entonces, estas preguntas se responden en base al cliente, las respuestas del cliente, no las respuestas que tú quieras dar como profesional. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a la próxima diapositiva donde está el ejemplo. Aquí está el ejemplo total. Del lado verde están las preguntas y del otro lado está un ejemplo global. Entonces, voy a leerle el ejemplo global y luego voy a hacer la comparación para que podamos entenderlo totalmente y así ustedes puedan hacerlo en sus casas. El ejemplo de las 5 frases es una ejecutiva de 45 años que vive en aviones, lucha con el cansancio y cómo llegar a casa sin energía para su familia, ya probó 3 dietas que abandonó la semana, lo que de verdad quiere es sentirse ligera y con fuerza sin renunciar a su vida y pagaría feliz por un método que se adapte a ella y no al revés. ¿Ven cómo ahí tenemos realmente un cliente ideal detallado con el que podemos trabajar una percepción, una idea de valor real que le podemos entregar para un servicio per se? Entonces, vamos a irlo ahora definiendo. Entre preguntas, le voy a ir diciendo la pregunta y la respuesta del otro lado, para que ustedes lo puedan ir llenando luego ustedes. Es una persona que, y ahí cuando dice su momento, su situación, su rol o momento de vida, ahí es donde dice, es una ejecutiva de 45 años que vive en aviones. O sea, ya ahí tú respondiste qué tipo de persona es. No es 3 líneas o un párrafo que tú me vas a decir qué tipo de persona es. En una línea, tú me dices, es una ejecutiva, o sea, su rol, la edad que tiene y qué tipo de trabajo tiene.
Punto. El número 2, está luchando cada día con. Se responde en una línea también. Lucha con el cansancio y con llegar a casa sin energía para su familia. ¿Ven cómo en una línea se contesta? La tercera, ya ha intentado. Ahí se le da la solución que probó y no le funcionó. Ya probó 3 dietas que abandonó a la semana. No me digan de que ya probó 3 dietas, una mediterránea, una keto, no me interesa cuáles probó. Simplemente qué hizo. 4, lo que de verdad quiere es, ahí está, lo que de verdad quiere es sentirse ligera y con fuerza sin renunciar a su vida. Y 5, estaría feliz de pagar por aquello que ya valoraría, entonces, y pagaría feliz por un método que se adapte a ella y no al revés. Simple. Con esto, ustedes tienen ese cliente ideal para ustedes y tienen esa propuesta de valor que ustedes le van a entregar. Con esta propuesta, ¿qué vamos a hacer? O con este cliente, esto ustedes se lo hacen a cada cliente si tienen un servicio personalizado, si tienen un producto, se lo hacen al tipo de cliente para su producto, o sea, es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo cada cliente personalizado, yo lo trabajo con cada persona que llega a mí para poder hacer la estructura de ese cliente. Ya cuando tú tienes esto dirigido a cada uno de esos clientes y tú le realizas una propuesta con este detalle, el cliente recibe exactamente el resultado del punto de dolor que él tiene. Tú no le estás planteando una solución que tú tienes en una página web para todo el mundo. Y eso es lo que generalmente se trabaja y las personas ya no quieren. Algo que yo digo mucho es en esta era de inteligencia artificial se requiere más contacto humano. La gente no quiere estar en algo que se le está dando a la generalidad de las personas. Por eso trabajamos aquí, de este lado, el Luxury Brand. O sea, somos una marca de lujo. Las marcas de lujo no se trabajan para todo el mundo. Se trabajan para un público determinado. Entonces, ese público tuyo, ese cliente tuyo, tú le tienes que personalizar su propuesta, que decirle, tú eres importante para mí y esto lo diseñé para ti. Porque tu problema es que las dietas no te están funcionando. Mira, este plan es directamente para ti. Y si tú le respondes eso, perdón, el cliente va a pagar por ello. El cliente va a decir, ella reconoció el valor que necesito. Próxima diapositiva. Perdón. Reto del día 3. Hay 2 cositas que yo no vi en esa presentación. 2 de la Birkin. Creo que algo de la Birkin que salió. Déjame, antes de eso, entonces, darle un poco para atrás para yo hablar de la Birkin. ¿Está después? ¿Está antes? ¿Está después? ¿Está antes? ¿Está después? Bueno, el reto del día 3. No quería decir que iba en el día 3 hasta que no dijera lo de la Birkin, pero lo que vamos a tratar mañana, que es el día 3, es el posicionamiento. En el posicionamiento, que es ya para finalizar y cerramos con broche de oro, vamos a hablar de las 3 palancas que cambian la percepción de tu marca. O sea, ya hablamos de cuáles son las cosas que tú viste para tú cambiar lo general. También vimos cosas que tú vas a poder vender y después vimos ahora cómo tú poder vender cosas. Bueno, pues vamos a hablar de esas palancas que tú vas a poder activar y desactivar. Antes de que volvamos entonces aquí está lo de la Birkin. Lo de la Birkin, piensa en un bolso Birkin, porque cada vez que tú encuentras un bolso Birkin, tú piensas, bueno, el bolso Birkin no entra en descuentos, nunca entra en descuentos. Entonces, cada vez que te des cuenta que tú das un descuento sin estrategia para quedarte con el cliente equivocado, le confiesas al mercado que no crees en tu precio. O sea, yo no creo en ese precio que puse y por eso estoy dando descuentos. ¿Recuerdan que ayer estuvimos hablando de eso? No creo
en este número que puse, tal vez ese número que yo puse es demasiado y voy a dar un descuento porque ustedes no van a llegar ahí. Entonces el descuento no atrae al cliente premium y recuerden que nosotros trabajamos el cliente premium. Encima vas a entrenar a la gente a esperar la rebaja. El descuento no atrae a ese cliente, lo espanta porque le hace dudar de tu precio. Y tú no bajas el precio para que regateen, tú haces más visible para que te valoren. O sea, el dar descuentos lo único que hace es disminuir tu valor. Y creo que hay algo por ahí también del precio y el valor agregado. Tú haces algo para que las personas reconozcan ese valor en ti. Si no pueden reconocer el valor en ti, entonces por eso hacen rebajas. Cuando haces las rebajas, cuando haces los descuentos, la gente dice, pero entonces ese no era el precio. Y no te digo solamente que lo pienses como el cliente. Ponte tú en el zapato del cliente. Veo muchos comentarios ahí. Gracias por todos esos comentarios. Ponte tú en el zapato del cliente. Si tú fueras el cliente y tú ves una marca que cada vez que pone saca un producto nuevo, a la semana pone una oferta o cada vez que va a hacer algo pone una oferta de ese producto, tú dices, pero entonces como que los precios serán esos los precios reales, porque siempre hay oferta. Te hace dudar del valor de esa marca. La Birkin no hace ofertas. Hermes no hace oferta por la Birkin. Para tú tener una Birkin, tú tienes que entrar a una lista de espera. Y después que tú estás en esa lista de espera, tienes como quiera que hacer compras de más pequeñas hasta llegar a cuando ellos entienden que tú mereces esa cartera. Y te la dan. O sea, tienes que comprarla, lógicamente. Te da la oportunidad de comprarla. Y la gente hace lista de espera para esa cartera. Eso debes tú pensar con tu producto. Que la gente desee tener tu producto. Que la gente quiera tener tu producto. Que la gente quiera estar en lista de espera para tomar una asesoría contigo, una mentoría contigo, un servicio contigo. No pienses que el tú poner tu precio justo, porque no te digo con esto que subas el precio a inalcanzable para que piensen que tú eres una luxury brand. No, el precio justo, el precio que corresponde, el valor que debe tener tu marca. ¿No crees que porque tú pongas ese valor justo de tu marca, la gente va a dejar de verte? No, tal vez se va a ir, ¿sabes quién? El que no es tu cliente. Te va a dejar de seguir el que no es tu cliente. Ayer yo dije, los pavos reales no andan con las gallinas. Si usted es un pavo real y tiene su Instagram, su entorno, su celular lleno de gallinas, deje que esas gallinas se vayan con las gallinas y busque usted sus pavos reales. Por eso los malls, cuando usted ve las tiendas, las grandes tiendas, usted va a otras ciudades, para no poner la misma Nueva York, que es donde estamos nosotros, aunque yo creo que hay también personas de Santo Domingo acá y de otros países, pero usted va a cualquier ciudad, cuando usted va de turismo a la ciudad, usted va a esas ciudades y usted dice, ok, voy a ir a un centro comercial. Tú vas a un centro comercial dependiendo el poder adquisitivo o el dinero que quieras gastar, ¿verdad? Entonces, si te vas a un centro comercial de lujo, tú vas a ese centro comercial de lujo y tú ahí no vas a encontrar cualquier tipo de restaurante, ahí tú no vas a encontrar cualquier tipo de tienda. ¿Por qué? Porque ahí solo hay tiendas de lujo. Si te vas a un centro comercial de clase media, ahí tú vas a encontrar solamente tiendas de clase media y restaurantes de clase media. ¿Por qué? Porque todos los iguales se unen. Entonces, busque su tribu, busque los que son iguales a usted. Busque las personas que quieran comprar su producto o servicio con su precio justo. No quiera adaptar su producto al precio que el otro le quiera poner. Ponga su precio y defienda su precio, que es el suyo. Si el otro no lo quiere pagar, es su problema.
pero usted gasta su dinero, usted invierte en su negocio, usted es un emprendedor que mucho que tiene que trabajar para poner ese negocio, para registrarlo, para pagar un contable, para pagar los impuestos y que venga otra persona y le diga el precio que usted le debe poner a su negocio. No es así. Usted le pone el precio a su producto o servicio y defienda su precio. Ahora usted debe dar el mejor servicio y el mejor producto al cliente para que el cliente sea feliz y le siga recomendando más clientes. Entonces tenemos ya la otra diapositiva. Tenemos que cerrar ya, que ir cerrando. Recuerden que el día de ayer les dije que hicieran una tarea, no sé si no chequeé en los últimos mensajes al final. Quiero ya entonces cerrar casi quiero saludar a todas las personas que están conectadas conmigo. Hola Ingrid Cartagena desde el Bronx, ay qué linda, desde el Bronx, New York. Entonces mañana, señores, es nuestro tercer y último día de este reto. Vamos a hablar de las 3 palancas que cambian la percepción de la marca. Vamos a hablar de cómo escribir tu frase de posicionamiento con las 15 palabras de éxito. Y por fin vamos a tener nuestro caso de éxito. Vamos a tener aquí en vivo a la CEO fundadora de la marca Cocola Cosmetic, que con ella hicimos la luxurización de marca, como les dije el día de ayer, y vamos a estar hablando con ella lo que hicimos de principio a fin. Ella va a estar aquí con nosotros y va a poder contarnos cómo fue esa luxurización, cómo le ha ido después de la luxurización, qué tanto ha crecido su marca, cómo fue el proceso. O sea, vamos a conocer no solamente todo lo que yo le he dicho tanto en estos 2 días y lo que hablaremos mañana, sino que ustedes lo van a ver en un caso real y van a poder preguntarle también así a ella cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, porque ya ella transitó este camino conmigo de luxurización de marca y tiene sus beneficios, ya tiene un tiempo con esa luxurización realizada. Si tiene alguna pregunta, ya saben que la pueden poner aquí en los comentarios. Esta clase queda abierta en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, comente, denle like, deje su comentario, aunque estuve en la clase en vivo, deje su comentario aquí debajo del canal de YouTube. Comparte esta clase. Si usted sabe que hay alguien que le puede beneficiar esta clase, compártala para que más personas se beneficien de estas informaciones. Y mañana a la 1 de la tarde los espero aquí, puntuales en nuestro canal de YouTube, para que le demos el cierre ya a este reto de 3 días de luxurización de marca. Aprende a vender desde el valor, no desde el precio. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Tengan un feliz resto del día.